Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. Mientras Marisa estaba en mi oficina suplicando ayuda financiera, su voz temblaba: Alex, también son tus hijos, merecen tu apoyo. Me recosté, mi expresión fría, y respondí: los fondos fiduciarios que establecí para ellos están seguros, intocables para ti o para Bruce. Ya has tomado suficiente. Su rostro palideció al darse cuenta de que el poder que alguna vez tuvo sobre mí había desaparecido, reemplazado por un hombre que había construido un imperio y se negaba a ser manipulado nunca más. Pero antes de sumergirnos en la historia completa, déjame saber de dónde estás viendo esto en los comentarios abajo y, si disfrutas de esta historia, no olvides suscribirte y tocar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos relatos. Millbrook era el tipo de pueblo donde la vida avanzaba a un ritmo deliberado, enclavado entre colinas ondulantes y bordeado por casas de estilo victoriano. Sus calles estaban salpicadas de acogedores cafés y una única librería que también servía como centro comunitario. El aire fresco del otoño llevaba el leve aroma de hojas caídas y humo de leña, un sello distintivo del encanto de un pueblo pequeño. Era un lugar donde los vecinos saludaban desde los porches, los niños jugaban bajo robles y las familias se reunían para los partidos de fútbol de los viernes por la noche. Alexander Odd, un desarrollador de software de 42 años, encarnaba la confiabilidad tranquila que definía al pueblo. Con sus gafas de montura fina y un toque de gris en las sienes, la apariencia discreta de Alex ocultaba una mente aguda. Adoraba a su esposa Marisa, pediatra, y a sus 3 hijos, Thomas, Emma y Lucas. Su vida familiar parecía perfecta: cenas cálidas, fines de semana llenos de risas y un hogar impregnado de amor. Una noche tarde, Alex trabajaba en su oficina en casa, el clic rítmico de su teclado se mezclaba con el zumbido suave de sus monitores duales. El reloj marcaba las 11:47 p.m. Su escritorio mostraba signos de una vida bien vivida: una taza manchada de café con la inscripción «El mejor papá del mundo» y una foto de su familia sonriente. Entonces llegó la risa de Marisa desde el jardín, seguida de palabras que congelaron a Alex mientras escribía, convirtiendo la paz de su vida en vidrio frágil. ¿Puedes creer que todavía no tiene ni idea? Por un momento, Alex no pudo respirar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas y cortantes, transformando el calor familiar de su hogar en un vacío sofocante. Sus manos temblaron mientras se aferraba al borde del escritorio, su mente repitiendo la voz de Marisa: ¿puedes creer que todavía no tiene ni idea? La incredulidad lo inundó como una ola que chocaba contra los cimientos de la confianza que había construido durante 15 años. El zumbido tranquilo de su oficina ahora parecía burlón, cada pulsación de su computadora un eco hueco en la habitación. Los recuerdos que había atesorado comenzaron a resurgir, ahora teñidos de sospecha. Los ojos arrugados de Thomas cuando reía, siempre había pensado que no se parecían a los suyos. El cabello castaño rojizo de Emma, tan diferente al suyo o al de Marisa. La habilidad uncanny de Lucas con los números, un talento que había atribuido a la genética, ahora parecía cruelmente fuera de lugar. Cada recuerdo era otro golpe, desentrañando la narrativa en la que había creído con todo su corazón. Luego estaba Bruce Cummins, su nombre ahora llevaba un peso que amenazaba con aplastar a Alex. Imágenes de Bruce sosteniendo a Lucas en su bautizo, aconsejando a su madre sobre inversiones y siendo el padrino en su boda parpadeaban en la mente de Alex. ¿Cuántas veces había reído junto a él, compartido una bebida, confiado en él con su familia? La traición se sentía infinita, profundizándose más a medida que se asentaba la realización de que esto no había sido un error impulsivo, sino un engaño meticulosamente orquestado. Y su madre, Caroline, su participación fue el puñal final. Ella había sido su constante, la que había moldeado su brújula moral, pero su complicidad ahora manchaba cada recuerdo de su cuidado y sabiduría. Hundido en su silla, Alex enterró el rostro en sus manos. La traición no era solo personal, desentrañaba su propio sentido de identidad. ¿Cómo podía confiar en su propio juicio, en sus propios recuerdos? La vida que pensó que había construido ya no era suya, que era el guión de alguien más, y él había sido un tonto al creer que era real. La decisión de contratar a Jared Glover no fue fácil. Alex siempre se había enorgullecido de su independencia, de su capacidad para resolver problemas sin ayuda externa, pero mientras estaba sentado en la esquina poco iluminada de una cafetería a 2 pueblos de distancia, observando a Glover tomar notas metódicamente en una tableta elegante,
Se dio cuenta de que esta era una situación mucho más allá de su capacidad para desenredar solo. Glover, un investigador privado con ojos agudos y una reputación por descubrir la verdad, exudaba un profesionalismo tranquilo. No omitas nada, instruyó Glover, su voz baja y deliberada. Alex relató cada detalle de la traición que había escuchado, su voz firme pero cargada de emoción. Glover asintió, haciendo preguntas precisas, luego le aseguró a Alex que comenzaría de inmediato. Días después, llegó el primer informe, sellado en un sobre con la eficiencia practicada de Glover. Alex dudó antes de abrirlo, un nudo apretándose en su estómago. Dentro estaban los resultados de pruebas de ADN realizadas a sus hijos, el lenguaje clínico y los porcentajes Stark pintaban un cuadro innegable. Thomas, Emma y Lucas no compartían ninguna conexión genética con él. En cambio, eran una coincidencia perfecta con Bruce Cummins. Alex miró los resultados durante lo que parecieron horas, su visión borrosa mientras las palabras se grababan en su mente. No era solo traición, era un borrador de todo lo que pensó que había transmitido. Cada rasgo del que se enorgullecía al nutrir había venido de alguien más. El siguiente avance llegó cuando Glover descubrió una serie de transacciones financieras sospechosas. Cruzando estados de cuenta bancarios, le mostró a Alex cómo Bruce y Marisa habían canalizado dinero a cuentas offshore durante años. Cada transferencia estaba ingeniosamente disfrazada como gastos rutinarios, fondos para vacaciones conjuntas, reembolsos médicos o incluso ganancias de inversiones de la firma asesora de Bruce. Las cantidades eran asombrosas, mucho más allá de lo que Alex pensaba que justificaban los gastos del hogar. Glover dispuso los documentos durante su segunda reunión, deslizándolos uno por uno sobre la mesa. Esta cuenta, dijo Glover, golpeando una hoja de cálculo con su pluma, está a nombre de tu esposa, pero está vinculada a la empresa fantasma de Bruce. Han estado usando las finanzas de tu familia para cubrir sus retiros, principalmente la casa en la playa de Caroline. La mención de la casa en la playa de su madre tocó una fibra sensible. Alex siempre había pensado en la propiedad como un refugio sereno, un lugar donde su madre organizaba reuniones familiares y planeaba eventos benéficos. Ahora estaba manchada, otro escenario para su engaño. Aquí están los datos de los servicios públicos, continuó Glover. Los picos de uso de energía en fines de semana cuando estabas fuera de la ciudad coinciden exactamente con cuando Bruce y Marisa decían estar ocupados con obligaciones laborales. Alex sintió su pulso acelerarse. Siempre había confiado sin cuestionar en las emergencias hospitalarias de Marisa y los viajes de negocios de Bruce. Ahora podía ver cómo estas coartadas habían protegido su aventura. La traición se profundizaba con cada línea del informe, cada pieza de evidencia tallando la base de su realidad. El descubrimiento final y más devastador llegó a través de correos electrónicos. El especialista en tecnología de Glover había revisado la correspondencia archivada de Caroline, encontrando intercambios con Marisa que databan de más de una década. Al leer los correos, Alex sintió una mezcla de náuseas y rabia. Su propia madre, la mujer en la que había confiado por encima de todos, había orquestado la relación entre Marisa y Bruce. En un correo enviado semanas antes de la boda de Alex, Caroline escribió: Bruce es la mejor pareja, querida. Alex es estable, exitoso y completamente devoto a ti. De esta manera puedes tenerlo todo, la seguridad de Alex y la pasión de Bruce. Confía en mí, esto es lo mejor. Su tono era perturbadoramente casual, como si estuviera coordinando una cena en lugar de una conspiración que desmantelaría la vida de su hijo. Otro intercambio detallaba el papel de Caroline en mantener el asunto oculto. No solo había alentado a Marisa, sino que también coordinó excusas para sus ausencias, incluso ofreciéndose a cuidar a los niños durante sus fines de semana ilícitos. Las manos de Alex temblaron mientras leía la traición de su madre, sintiéndola casi más personal que la de Marisa. Ella había elegido la felicidad de alguien más sobre la suya, creyendo que actuaba en su mejor interés. Cada pieza de evidencia que Glover descubría pintaba un cuadro más claro del engaño que se había tejido en la vida de Alex. Comenzó a ver patrones que había pasado por alto antes: las llamadas cuidadosamente programadas de Marisa desde el hospital, las visitas frecuentes y demasiado casuales de Bruce, las reacciones extrañamente defensivas de Caroline cada vez que cuestionaba asuntos familiares. La red de mentiras era intrincada, abarcando años e involucrando a las personas en las que Alex más había confiado. Con cada revelación, el peso sobre los hombros de Alex crecía, pero junto al dolor y la ira,
un sentido de determinación comenzaba a tomar raíz. Si Marisa, Bruce e incluso Caroline habían construido esta elaborada fachada, entonces él la desmantelaría con igual precisión. Para cuando salió de la oficina de Glover ese día, Alex no era solo un hombre roto, era un hombre con un plan. Mientras conducía a casa, la evidencia en su maletín se sentía como una bomba de relojería. Sabía que aún no podía enfrentarlos, no hasta que estuviera listo. La verdad había destrozado su vida, pero Alex juró que también sería la herramienta que usaría para reconstruirla en sus términos. La tormenta había comenzado, y Alex ya no era la víctima desprevenida, se estaba convirtiendo en algo más afilado, más fuerte y mucho más peligroso para aquellos que lo habían traicionado. Abrimos ahora con el mapa de Alex, que muestra los diferentes tipos de mundos a los que puede viajar. Residentes de cada mundo, Alex se sentó frente a Miranda Hughes en su elegante oficina minimalista. La reputación de Miranda como abogada implacable la precedía. La tranquila gravitas de la sala reflejaba su actitud directa y sin tonterías, un contraste marcado con el caos que se gestaba en la vida de Alex. Él deslizó una carpeta gruesa sobre su escritorio, documentos, informes y la evidencia meticulosamente recopilada por Glover. Miranda hojeó las páginas, sus movimientos deliberados, su ceño frunciéndose mientras reconstruía la enormidad de lo que había sucedido. Esto, dijo finalmente, recostándose y ajustándose las gafas, no es solo una traición, es un desmantelamiento sistemático de la confianza y los activos. Si manejamos esto bien, podemos asegurarnos de que no tengan salida. Alex asintió, la tensión en su mandíbula traicionando la calma que intentaba proyectar. No solo quiero justicia, respondió, su voz firme. Quiero asegurarme de que mis hijos estén protegidos, pase lo que pase. Los labios de Miranda se curvaron en una leve sonrisa de aprobación. Entonces empezamos con tus activos. El primer paso fue blindar las finanzas de Alex contra cualquier reclamación potencial. Miranda trajo a Gustavo Goodrich, un asesor financiero experimentado especializado en gestión de activos complejos. Sentado en la mesa de conferencias de Miranda, Alex escuchó mientras Gustavo exponía un plan para salvaguardar su riqueza. Creamos capas, explicó Gustavo, mostrando un diagrama digital en su tableta. Fideicomisos, cuentas offshore e inversiones ciegas, cada movimiento será completamente legal, pero hará que acceder a tus activos sea casi imposible para cualquier otra persona. Alex aprobó el plan sin dudarlo, entendiendo la importancia de proteger lo que había construido, no para sí mismo, sino para el futuro de sus hijos. Gustavo trabajó rápidamente, estableciendo fondos fiduciarios independientes para Thomas, Emma y Lucas. Estos fondos estaban estructurados con términos inquebrantables, nadie más que los niños podía acceder a ellos, y solo bajo condiciones específicas, como gastos educativos o hitos significativos. Sus futuros financieros estarán seguros, le aseguró Gustavo, y ni Marisa ni Bruce podrán tocar estos fondos jamás. Incluso mientras se desarrollaban estas preparaciones, Alex mantenía la ilusión de normalidad en casa. Cada mañana, besaba a Marisa en la mejilla antes de que ella saliera al trabajo, con su bolsa del hospital colgada despreocupadamente sobre el hombro. Cada noche, ayudaba a los niños con la tarea, compartía cenas familiares y contaba historias antes de dormir. Cada interacción era una actuación cuidadosamente ensayada, diseñada para ganar tiempo. Sin embargo, detrás de escena, la vida de Alex se había convertido en un torbellino de actividad silenciosa. Programaba reuniones con sus equipos legales y financieros durante las horas en que Marisa creía que estaba en el trabajo. Borraba cuidadosamente los registros telefónicos y correos electrónicos después de cada correspondencia con Miranda o Gustavo, asegurándose de que no quedara rastro de sus planes. La parte más difícil era sentarse frente a Marisa en la mesa del comedor, escuchándola relatar anécdotas mundanas del hospital mientras sabía que llevaba una doble vida. Ocasionalmente, su mirada se detenía en ella, buscando un destello de culpa, una grieta en su fachada, pero Marisa desempeñaba su papel tan impecablemente como él, y el silencio entre ellos se convertía en un campo de batalla que ninguno estaba dispuesto a reconocer. Mientras tanto, el equipo de Miranda trabajaba incansablemente para recopilar un caso hermético. Fotos de vigilancia, registros de correos electrónicos, estados financieros y pruebas de ADN se organizaron en un expediente exhaustivo. La estrategia legal era clara: confrontar a Marisa y Bruce con evidencia abrumadora, dejándolos sin espacio para maniobrar. El momento lo es todo,
aconsejó Miranda durante una reunión nocturna. Los golpearemos cuando menos lo esperen. No se trata solo de exponer la verdad, sino de controlar la narrativa. Alex apreció su precisión. Cada paso estaba calculado, desde cuándo presentar la demanda de divorcio hasta cómo asegurar la casa y otros activos conjuntos. Su empresa fue reestructurada silenciosamente, con acciones transferidas a fideicomisos ciegos para evitar que Marisa reclamara algo. A pesar de la planificación meticulosa, las emociones de Alex a menudo amenazaban con abrumarlo. Tarde en la noche, en la soledad de su oficina, miraba fotos familiares, las caras sonrientes de Thomas, Emma y Lucas, un recordatorio de por qué no podía flaquear. Su amor por ellos permanecía inquebrantable, incluso mientras lidiaba con la realidad de su parentela. En esos momentos, resolvía mantenerse fuerte, no por venganza, sino por sus futuros. Merecían estabilidad, seguridad y la oportunidad de crecer sin la sombra del engaño de sus padres cerniéndose sobre ellos. Y merecían ser vistos y escuchados por las personas, incluidos los padrastros. A medida que pasaban las semanas, Alex perfeccionaba el delicado equilibrio entre preparación y pretensión. Los cimientos estaban puestos, los fideicomisos estaban financiados, la evidencia estaba preparada y la estrategia de Miranda estaba lista para desplegarse. Sin embargo, en la superficie, la vida en el hogar de los Oud permanecía sin cambios. Marisa continuaba con su farsa, Bruce asistía a eventos familiares con su encanto habitual y Caroline pasaba con productos horneados, su sonrisa conspiradora ocultando la profundidad de su traición. Alex los saludaba a todos con una compostura tranquila, sus verdaderas intenciones escondidas detrás de una máscara impenetrable. Pero bajo la calma exterior, la tormenta se estaba gestando. El mundo de Alex había sido destrozado, pero estaba decidido a reconstruirlo, no como el esposo confiado que alguna vez fue, sino como un hombre listo para exponer las mentiras que habían definido su vida durante demasiado tiempo. Las piezas estaban en su lugar, y el momento del ajuste de cuentas se acercaba. Las noches eran lo más difícil para Alex. Las horas pasadas en la mesa del comedor, en la sala de estar o junto a las camas de sus hijos eran tanto su mayor consuelo como su tormento más profundo. Los amaba ferozmente, a Thomas con su curiosidad sin límites, a Emma con su gracia tranquila y a Lucas con su entusiasmo incansable por aprender. Sin embargo, cada momento estaba teñido de una realidad cruel, no eran suyos, no por sangre. El pensamiento lo carcomía, pero nunca disminuía el calor que sentía en su presencia. Una noche, mientras el sol se ponía bajo el horizonte, Alex se sentó junto a Lucas en la mesa de la cocina. El niño estaba luchando con fracciones, sus pequeñas manos aferrando un lápiz mientras fruncía el ceño ante el cuaderno. «Mira», dijo Alex suavemente, tomando el lápiz y dibujando un diagrama visual. «Piensa en ello como rebanadas de pizza. Si dividimos la pizza entera en 8 pedazos y tú comes 3, ¿cuántos quedan?» El rostro de Lucas se iluminó con comprensión. «5», exclamó, su sonrisa amplia. Alex no pudo evitar devolverle la sonrisa, el orgullo hinchando su pecho. «Exacto», dijo, revolviendo el cabello de Lucas. «Lo tienes». Pero cuando el niño volvió a su cuaderno, la sonrisa de Alex vaciló. Vio los ojos de Bruce en la expresión encantada de Lucas, un recordatorio de que el vínculo que atesoraba estaba arraigado en una mentira. La traición se envolvía alrededor del momento como una sombra, haciendo que el calor se sintiera fugaz, casi prestado. Más tarde esa noche, Alex se quedó fuera de la habitación de Emma mientras el sonido de su violín se filtraba por la puerta cerrada. Estaba practicando una pieza que él no reconocía, la melodía inquietante y melancólica. Siempre había estado orgulloso de su dedicación, de la forma en que vertía sus emociones en cada nota, pero ahora, mientras escuchaba, se preguntaba, ¿era su pasión por la música algo que había heredado de Bruce, o era un regalo únicamente suyo? Quería creer que no importaba, que la crianza tenía más peso que la naturaleza, pero la pregunta persistía, un invitado no deseado en su mente. Él la había criado, la había alentado, la había apoyado, ¿no era eso suficiente para hacerla suya? Las respuestas lo eludían, dejando solo un dolor hueco. Thomas, el mayor, era otra fuente de orgullo y dolor. A los 14 años, estaba creciendo como un joven con una confianza que Alex envidiaba. Una noche después de la cena, Thomas se acercó a él con una estrategia de fútbol que había estado trabajando para su equipo. «Mira, papá», dijo,
extendiendo el diagrama dibujado a mano sobre la mesa de café. Si movemos a los mediocampistas de esta manera durante la defensa, podemos bloquear mejor sus contraataques. Alex estudió el diagrama, asintiendo con aprobación. Eso es inteligente, dijo. Estás pensando adelante, anticipando sus movimientos. Tu entrenador estará impresionado. Thomas sonrió, su emoción contagiosa, pero mientras Alex lo observaba, la familiar arruga en sus ojos despertó un pinchazo de dolor. Era la expresión de Bruce, no la suya. La realización golpeó como un golpe físico, haciendo difícil sostener la mirada de Thomas. Forzó una sonrisa, elogiando la creatividad de su hijo, pero el peso de la verdad permaneció. En momentos más tranquilos, cuando la casa estaba en silencio, Alex a menudo se retiraba a su oficina. Allí miraba fotos familiares, instantáneas de fiestas de cumpleaños, vacaciones y días comunes que alguna vez se sintieron perfectos. Estudiaba sus rostros, buscando pedazos de sí mismo en ellos y encontrándose con las manos vacías. Las fotos se convirtieron en artefactos de una vida en la que había creído, pero que ya no reconocía. A pesar del dolor, Alex no podía apartarse de los niños. Ellos eran inocentes en todo esto, víctimas de circunstancias fuera de su control. No podía castigarlos por las elecciones de su madre o de Bruce, ni podía permitir que su propia angustia coloreara sus interacciones con ellos. En cambio, canalizó su amor en asegurar que sus futuros fueran seguros. Los fondos fiduciarios eran más que redes de seguridad financiera, que eran la promesa de Alex hacia ellos, una forma de proveer para sus sueños sin importar lo que viniera después. Tomaba consuelo en saber que, sin importar cómo se desenredara la verdad, tendrían las oportunidades que merecían. Esto era la prueba final de que estaban en el camino correcto. Sin embargo, incluso mientras trabajaba para protegerlos, el costo emocional pesaba mucho. Cuestionaba todo, su rol como padre, la autenticidad de su amor y si algún día los niños lo verían como un extraño. La incertidumbre era sofocante, pero nunca extinguía el amor que lo anclaba. Una noche, Lucas se acercó a él mientras trabajaba. Papá, dijo, sosteniendo un dibujo que había hecho, un boceto simple de su familia completo con su perro Max. Hice esto para ti. Alex tomó el dibujo, su garganta apretándose mientras lo estudiaba. Estaba allí en el centro, dibujado con gafas exageradas y una gran sonrisa. Gracias, pequeño, logró decir, atrayendo a Lucas a un abrazo. En ese momento, Alex se dio cuenta de algo profundo: el amor real, no estaba dictado por el ADN. Se construía en momentos como este, ayudando con la tarea, escuchando la práctica del violín y compartiendo los sueños de sus hijos. La traición no podía borrar lo que sentía por ellos, ni podía disminuir el papel que había jugado en sus vidas. El dolor del engaño era real, pero también lo era su amor, y al final, ese amor le daba fuerza. No se trataba de reclamar lo que había perdido, sino de aferrarse a lo que realmente importaba, incluso frente a una traición inimaginable. La mañana de Acción de Gracias amaneció fresca y fría, la escarcha en las ventanas reflejando la tensión que hervía bajo la superficie. Dentro del hogar de los Odd, el calor del pavo asado y los pasteles especiados llenaba el aire, enmascarando la planificación meticulosa que Alex había vertido en este día. La mesa estaba puesta con precisión, cada tenedor de plata y copa de cristal brillaban bajo el suave resplandor del candelabro. Cada lugar tenía más que platos y servilletas, discretamente escondido bajo cada servilleta de los invitados había un sobre que podía destruir vidas. Alex se movía por la casa con eficiencia tranquila, cada acción medida. Saludó a Marisa con una sonrisa calma mientras ella se ataba el delantal, su rostro enrojecido por el orgullo de organizar lo que creía sería otra reunión familiar exitosa. Todo está perfecto, comentó ella, colocando los toques finales en la mesa. Él murmuró un acuerdo vago, sus ojos deteniéndose en ella un momento más de lo necesario. Lucía radiante, confiada, incluso inocente, que el pensamiento le revolvió el estómago. Los invitados comenzaron a llegar poco después del mediodía. Bruce y Kriste fueron los primeros en cruzar la puerta, sus sonrisas pulidas firmemente en su lugar. Bruce le entregó a Alex una botella cara de vino, su apretón de manos firme y confiado, un hombre completamente ajeno al ajuste de cuentas que se avecinaba. Caroline llegó poco después, su gracia habitual apenas ocultando el sutil aire de control que siempre llevaba.
Otros invitados, incluidos colegas de Marisa y amigos de la familia, fueron llegando, llenando la sala con risas y conversación. A pesar de la atmósfera convivial, Alex sentía la tensión creciendo como un resorte enrollado. Cada sonrisa, cada intercambio cortés, se sentía como parte de una obra en la que solo él conocía el final. Observaba a Marisa deslizarse sin esfuerzo entre los invitados, riendo con los chistes de Bruce, su encanto iluminando la sala. Caroline servía vino con facilidad practicada, mimando a los niños mientras aseguraba que todo pareciera perfecto. Para cualquiera más, era un día de acción de gracias perfecto. Cuando los invitados tomaron sus asientos, Alex se puso de pie al frente de la mesa, levantando su copa para el brindis habitual. Su voz era firme, sin traicionar la tormenta interior. Antes de empezar, dijo, he preparado algo para cada uno de ustedes. Encontrarán un sobre bajo su servilleta. Por favor, tomen un momento para leer. El susurro del papel reemplazó el zumbido de la conversación mientras los invitados abrían sus sobres. Alex permaneció de pie, sus ojos recorriendo la sala, observando cómo la comprensión y el shock amanecían en sus rostros. La atmósfera cambió instantáneamente, que el calor de la sala fue reemplazado por una tensión sofocante. Este era el momento para el que Alex se había preparado, la calma dando paso a la tormenta. La sala estaba en silencio, salvo por el sonido del papel rasgándose y el crujir de los sobres. Alex permanecía de pie al frente de la mesa, su expresión ilegible mientras su mirada recorría los rostros de sus invitados. Uno por uno, sus reacciones comenzaron a desplegarse. El jadeo agudo de Kriste fue el primero en romper el silencio, su mano voló a su boca, la fotografía incriminatoria cayendo sobre la mesa frente a ella. Bruce, susurró, su voz temblorosa, ¿qué es esto? Bruce, sentado a su lado, palideció mientras escaneaba los documentos en su propio sobre, los resultados de las pruebas de ADN, los estados bancarios y las fotos de vigilancia pintaban un cuadro condenatorio. Su compostura cuidadosamente construida se quebró, y se volvió hacia Alex, su voz una mezcla de ira y pánico. Alex, ¿qué se supone que significa esto? Sabes exactamente qué significa, dijo Alex fríamente, su calma cortando la sala como una cuchilla. 15 años, Bruce. 15 años de mentiras, traición y robo. Considera esto tu ajuste de cuentas. Marisa, sentada al otro lado de la mesa, aferraba su sobre con fuerza, sus nudillos blancos. Su rostro se desvaneció de color mientras hojeaba el contenido, su fachada cuidadosamente elaborada desmoronándose. Alex, por favor, comenzó, su voz temblorosa, yo, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Espetó Alex, su compostura vacilando por primera vez. ¿Qué has pasado todo nuestro matrimonio mintiéndome? ¿Qué me dejaste creer que estaba criando a mis propios hijos mientras tú y Bruce jugaban a la casita a mis espaldas? Los labios de Marisa se separaron, pero no salió ninguna palabra. Caroline, sentada junto a ella, intervino, su voz firme pero teñida de desesperación. Alex, solo quería lo mejor para ti. Tienes que entender. Lo mejor para mí, la interrumpió Alex, su voz elevándose. Señaló la correspondencia condenatoria incluida en el sobre de Caroline. Estas no fueron las acciones de alguien que quería lo mejor para mí, madre. Manipulaste toda mi vida para que se ajustara a tu visión de cómo debería ser. Elegiste a Bruce, elegiste a Marisa, no te importé yo, te importó el control. La compostura de Caroline flaqueó, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Pensé que te estaba protegiendo, susurró. No, dijo Alex, su tono final. Estabas protegiendo tu propia narrativa a mi costa. Al otro lado de la mesa, Kriste se había puesto de pie, sus manos temblando mientras aferraba las fotos de Bruce y Marisa juntos en la casa de playa de Caroline. Todos estos años, dijo, su voz quebrándose, me hiciste sentir que yo era la que no era suficiente. Mientras tanto tú, se volvió hacia Bruce, su furia palpable, estabas construyendo una segunda familia justo bajo mis narices. Kriste, por favor, comenzó Bruce, su tono suplicante, pero ella lo interrumpió con una bofetada que resonó en la sala. No te atrevas, escupió. No te atrevas a intentar justificar esto. Los niños, sentados en el extremo más lejano de la mesa, miraban con confusión y un creciente temor. Thomas, el mayor, rompió el silencio entre ellos.
Papá, dijo vacilante, su voz temblorosa, ¿qué está pasando? Alex se volvió hacia sus hijos, su corazón rompiéndose por su inocencia. Creo que es hora de que ustedes tres suban arriba, dijo suavemente. Esto no es algo que necesiten escuchar. Emma dudó, su cabello castaño rojizo captando la luz mientras buscaba el rostro de Alex. Papá. Emma, interrumpió Alex, su voz suave pero firme, por favor. Prometo que explicaré todo después. Por ahora, necesito que confíen en mí. A regañadientes, los niños abandonaron la sala, sus pasos resonando en las escaleras. En el momento en que se fueron, la tensión en el comedor estalló. Marisa se inclinó hacia adelante, las lágrimas corriendo por su rostro. Alex, estaba atrapada. No sabía cómo decírtelo. No quería herirte. No querías herirme, la risa de Alex fue amarga, hueca. Me heriste todos los días durante 15 años, Marisa. Cada sonrisa, cada beso, cada momento que compartimos fue una mentira. No solo me heriste, destruiste la vida que construimos juntos. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo ella, su voz apenas audible. Pero lo hizo, respondió Alex, su tono gélido, y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Caroline extendió la mano como para consolarlo, pero él dio un paso atrás, el gesto cortándola más profundamente que cualquier palabra. No necesito tus excusas, madre. No necesito tus disculpas. Me traicionaste tanto como ellos. Bruce finalmente encontró su voz, su confianza anterior ahora reducida a una súplica desesperada. Alex, podemos arreglar esto. Estás exagerando todo esto. Arreglar esto, la voz de Alex se elevó, su furia apenas contenida. No arreglas 15 años de traición, Bruce. No arreglas el tipo de daño que has hecho. La voz de Kriste cortó la sala de nuevo, fría e inflexible. No esperes que me quede a tu lado esta vez, Bruce. Me encargaré de que pierdas todo, así como me lo has quitado todo a mí. El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire, un presagio de las consecuencias por venir. Marisa se sentó en un silencio atónito, sus lágrimas acumulándose en la mesa. Caroline parecía más pequeña de lo que Alex jamás la había visto, su presencia una vez dominante reducida a una sombra frágil. La mirada de Alex recorrió a todos, Marisa, Bruce, Caroline, incluso Kriste, y por primera vez sintió una claridad. Los lazos que lo habían atado a esta vida se habían ido, cortados por sus acciones. Lo que quedaba era una determinación para avanzar, para reconstruir, no lo que había sido, sino algo nuevo. Me voy, anunció, su voz calma pero resuelta. Ya he hecho arreglos. El futuro de los niños está asegurado. En cuanto al resto de ustedes, tendrán que vivir con lo que han hecho. Marisa sollozó abiertamente, pero Alex no vaciló. Se dio la vuelta y salió de la sala, el sonido de sus pasos desvaneciéndose en el silencio. Arriba, revisó a los niños, cada uno de ellos dormido a pesar del caos abajo. Se detuvo un momento, apartando un mechón de cabello del rostro de Emma antes de retirarse a su oficina. Mientras se sentaba en la familiar silla de cuero, el peso de la noche se asentó sobre él. La familia que alguna vez había atesorado se había ido, destrozada más allá de la reparación. Pero bajo el dolor había una resolución tranquila. Esto no era el fin, que era el comienzo de algo nuevo, algo más fuerte. Y mientras la tormenta afuera reflejaba la agitación interior, Alex se permitió un momento de duelo antes de dirigir su mirada hacia el futuro que forjaría en sus propios términos. Las semanas siguientes al Día de Acción de Gracias fueron un torbellino de planificación meticulosa para Alex. Cada decisión, cada paso, se ejecutaba con precisión, como si estuviera desmantelando los restos de su antigua vida pieza por pieza. No tenía intención de quedarse en Millbrook, un lugar ahora impregnado de la amargura de la traición. En cambio, resolvió desaparecer por completo, dejando nada más que un legado de verdad y seguridad para sus hijos. El primer paso fue vender su empresa. Alex trabajó silenciosamente tras bambalinas, contratando a un intermediario de confianza para manejar las negociaciones. El trato fue rápido pero exhaustivo, asegurando que sus empleados estuvieran protegidos y que la empresa prosperara bajo su nueva propiedad. Cuando se firmaron los papeles finales, Alex sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza.
La empresa que había construido desde cero ya no era suya, pero era el precio de la libertad. Con los arreglos financieros completos, dirigió su atención a su tarea más personal, escribir cartas a sus hijos. Tarde una noche, en la soledad de su oficina, Alex comenzó con Thomas. Querido Thomas, escribió, su pluma moviéndose con firmeza a pesar del dolor en su pecho. Repitió el proceso para Emma y Lucas, adaptando cada carta a sus personalidades y esperanzas futuras. La carta de Emma hablaba de su gracia y creatividad, la de Lucas, de su curiosidad y potencial. Al amanecer, las cartas estaban selladas y confiadas a Miranda Hughes, quien prometió entregarlas cuando fuera el momento adecuado. El paso final fue cortar todos los lazos restantes. Alex cerró sus cuentas, vendió la casa y se deshizo de cualquier cosa que pudiera conectarlo con Milberg. Su vuelo a Singapur estaba reservado bajo una nueva identidad, cuidadosamente elaborada para asegurar un corte limpio. Mientras subía al avión, Alex miró hacia atrás una última vez, el pueblo se desvanecía en la distancia. Adelante yacía una nueva vida, una pizarra en blanco donde podría reconstruirse, libre de las sombras del pasado. Por primera vez en semanas, sintió un destello de esperanza. En la extensa ciudad de Singapur, Alex Oud comenzó su transformación. El horizonte moderno de la ciudad, iluminado por luces brillantes que danzaban sobre Marina Bay, reflejaba la pizarra en blanco que Alex había buscado. Llegó con nada más que determinación y los restos de un pasado destrozado, listo para reconstruirse desde cero. El primer paso fue físico. Alex abrazó una disciplina que había descuidado durante mucho tiempo. Las mañanas tempranas lo encontraban en un dojo apartado, practicando artes marciales bajo la guía de un maestro que hablaba poco pero exigía precisión. Cada golpe, patada y movimiento se convertía en una metáfora de su viaje, controlado, deliberado y con propósito. Las rutinas esculpieron su cuerpo, eliminando la suavidad de su antiguo yo y reemplazándola con una fuerza magra. El sudor y el esfuerzo se convirtieron en una liberación, una forma de canalizar el dolor de la traición en algo tangible. Al final de su primer año en Singapur, su reflejo en el espejo era casi irreconocible, un hombre afilado por la resolución. Emocionalmente, Alex buscó consuelo en la soledad y la estructura. Cambió el caos silencioso de Milberg por el ritmo metódico de su nueva vida. Las sesiones de terapia, aunque difíciles al principio, le permitieron enfrentar la ira y el dolor que había cargado. Su terapeuta le dijo una vez, la transformación no se trata de olvidar quién eras, se trata de decidir quién quieres ser. Las palabras resonaron profundamente, convirtiéndose en un mantra que repetía en noches sin dormir. Lentamente, Alex comenzó a soltar, no el amor por sus hijos, sino la amargura atada a su pasado. Profesionalmente, el ascenso de Alex fue nada menos que meteórico. Fundó Oud Innovations, una empresa que combinaba su experiencia en desarrollo de software con tecnologías emergentes como blockchain y IA. Su enfoque era implacable pero inspirado, cada producto reflejaba su nueva ética de transparencia e integridad. Bajo su liderazgo, Oud Innovations creció hasta convertirse en una fuerza dominante en la industria tecnológica, remodelando la gestión de la cadena de suministro en Asia. Los discursos en conferencias tecnológicas se convirtieron en su escenario, donde compartía su filosofía con una audiencia ansiosa por aprender. El éxito no se construye evitando el fracaso, dijo en un evento, su voz firme. Se construye aprendiendo de él y reconstruyendo con propósito. Aunque sus días estaban llenos de reuniones e innovación, sus noches a menudo llevaban una soledad tranquila. Se sentaba junto a las grandes ventanas de su ático, con vista a la ciudad, bebiendo té verde, sus pensamientos vagando hacia Thomas, Emma y Lucas. Las cartas que había dejado atrás no eran solo palabras, eran promesas. Esperaba que algún día, cuando estuvieran listos, pudieran entender por qué había elegido irse y que pudieran buscarlo. A medida que pasaban los años, Alex se convirtió en un símbolo de resiliencia en el mundo tecnológico. Sin embargo, dentro de él permanecía un anhelo silencioso, arrepentimiento por la vida que había perdido, pero esperanza por la vida que estaba construyendo. Su transformación no era un borrador del pasado, era una declaración de que no sería definido por él. Cada paso adelante era tanto un adiós a lo que había sido como una promesa a sí mismo de lo que podría ser. Una década después, el regreso de Alex Oud a Milberg no estuvo marcado por fanfarrias, sino por una transformación silenciosa. El pueblo, una vez próspero,
que había dejado atrás había envejecido en su ausencia. La calle principal, antes bulliciosa de actividad, ahora llevaba las cicatrices de la estagnación económica, escaparates cerrados, pintura descascarada y letreros desvaídos insinuando una comunidad que luchaba por aferrarse a su pasado. Sin embargo, por todo su declive, Alex vio potencial, una oportunidad para reconstruir no solo para sí mismo, sino para el pueblo que lo había moldeado. Desde las ventanas tintadas de su Bentley, Alex observaba los hitos familiares, las casas victorianas, el parque donde sus hijos habían jugado, incluso la antigua residencia de los Oud, todo parecía más pequeño ahora, desgastado por el tiempo. Pero Alex mismo había cambiado. El hombre que salió del coche fuera del parque tecnológico de Millbrook no se parecía en nada al que había huido hace años. Su traje a medida, ojos agudos y compostura serena hablaban de éxito, resiliencia y una vida reconstruida. El parque tecnológico, su primera adquisición al regresar, era una sombra de lo que había sido. Una vez un centro de innovación, había caído en el abandono, sus terrenos descuidados invadidos por maleza. Sin embargo, bajo el liderazgo de Alex, el sitio ya estaba cobrando vida, modernizando la infraestructura mientras pancartas con el logo de Oud Innovations prometían un futuro. Millbrook resurgiría, pero esta vez en los términos de Alex. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia del regreso de Alex se extendiera. Marisa fue la primera en contactarlo, solicitando una reunión en su modesta clínica en las afueras del pueblo. Cuando Alex llegó, ella lo recibió con una energía nerviosa, su apariencia una vez pulida opacada por años de lucha. La clínica, muy lejos del prestigioso hospital que alguna vez comandó, reflejaba sus circunstancias disminuidas. Alex, comenzó, su voz vacilante, gracias por venir. Él la miró con la misma calma medida que había perfeccionado a lo largo de los años. Estoy aquí para escuchar, Marisa, habla. Ella dudó, retorciendo las manos. Yo, quería disculparme por todo. Tomé decisiones terribles y sé que te he herido más de lo que jamás podré reparar. La expresión de Alex permaneció impasible. Tienes razón, no puedes repararlo. Su aliento se entrecortó, pero ella continuó. He intentado reconstruir, por los niños, por mí misma. Quería que supieras que lo lamento todos los días. No había ira en la respuesta de Alex, solo una firmeza tranquila. Tu arrepentimiento es tuyo para cargar. Mi preocupación siempre han sido los niños, y parece que han salido bien a pesar de todo. Las lágrimas de Marisa se derramaron, pero Alex no vaciló. Había avanzado más allá de ella hace mucho, y esta conversación, para él, era un cierre, no una reconciliación. Caroline también lo buscó. Llegó sin anunciarse al parque tecnológico, su presencia una vez dominante reducida a una sombra de sí misma. Alex le permitió entrar a su oficina más por obligación que por deseo. Alexander, comenzó, su voz temblorosa, he venido a pedir perdón. Me equivoqué al interferir en tu vida, al pensar que sabía que era lo mejor. Alex se recostó en su silla, su mirada firme. No pensaste, madre, actuaste. Elegiste el control sobre la honestidad y pagaste el precio por ello. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdí todo, mi lugar en la comunidad, el respeto de mis nietos, incluso mi relación contigo. Solo quiero una oportunidad para enmendar las cosas. Algunas cosas no se pueden enmendar, respondió Alex con calma. Pero me he asegurado de que nunca te falte apoyo. Eso es todo lo que puedo ofrecer. Caroline salió de su oficina pareciendo más pequeña que cuando llegó, el peso de sus elecciones pesando sobre sus hombros. Para Alex, era otro lazo cortado, otro capítulo cerrado. El encuentro más significativo llegó días después, cuando Thomas, Emma y Lucas visitaron a Alex en el parque tecnológico. Ahora adultos, se conducían con la confianza de individuos que habían enfrentado desafíos y emergido más fuertes. Thomas, a los 24, se había unido a Oud Innovations, demostrando su valía a través del trabajo duro. Emma, de 22, había florecido como una artista serena, su gracia igualada por una fuerza tranquila. Lucas, a los 19, era un prodigio por derecho propio, ya persiguiendo proyectos innovadores en blockchain. Papá, comenzó Thomas, su voz firme pero teñida de emoción, te hemos extrañado. El corazón de Alex se hinchó, aunque permaneció compuesto. Yo también los he extrañado, dijo,
su voz suave. Seguí sus vidas desde la distancia, pero es bueno verlos en persona. Emma dio un paso adelante, su mirada buscando la suya. ¿Por qué te mantuviste alejado tanto tiempo? ¿Por qué no nos dijiste antes? Alex dudó, luego respondió con honestidad. Pensé que merecían una infancia libre de la carga de lo que tu madre y yo pasamos. Quería que crecieran siendo quienes estaban destinados a ser, sin mi sombra sobre ustedes. Lucas, siempre el más analítico, asintió. ¿Y ahora, por qué regresar? Porque era el momento, dijo Alex simplemente. Momento de reconectar, momento de reconstruir. La conversación fluyó naturalmente después de eso, las risas mezclándose con recuerdos compartidos. Por primera vez en años, Alex sintió un profundo sentido de pertenencia, no al pasado, sino al futuro que podían construir juntos. Bajo la guía de Alex, el parque tecnológico se convirtió en el corazón del renacimiento de Millbrook. Instalaciones de última generación atrajeron talento de primer nivel, mientras que asociaciones con negocios locales trajeron nueva vida a la comunidad. Los escaparates una vez abandonados en la calle principal se llenaron de cafés, boutiques y startups. Alex también financió becas para estudiantes locales, asegurando que la juventud de Millbrook tuviera oportunidades que él alguna vez careció. La gratitud de la comunidad era palpable. Sin embargo, Alex permanecía enfocado en su misión. Para él, esto no era sobre redención, era sobre progreso. No tenía intención de reclamar su antigua vida, en cambio, estaba construyendo algo completamente nuevo. Mientras el sol se ponía sobre el rejuvenecido parque tecnológico, Alex estaba en el jardín de la azotea, observando las luces de Millbrook titilar abajo. Sus hijos se unieron a él, su presencia un recordatorio de todo por lo que había luchado y todo lo que había ganado. «Has hecho algo increíble aquí», dijo Emma, su voz llena de admiración. Alex sonrió, su mirada fija en el horizonte. «Lo hemos hecho juntos», respondió, «y esto es solo el comienzo». En ese momento, el contraste entre el hombre que Alex había sido y el hombre en que se había convertido era evidente. Había transformado el dolor en propósito, la traición en resiliencia y la pérdida en legado. Millbrook, una vez un símbolo de su caída, ahora se erguía como un testimonio de su fuerza y visión, un faro de esperanza para el futuro. La vida de Marisa se había reducido a una fracción de lo que alguna vez fue. Se habían ido las elegantes cenas y el prestigio de su posición en el Hospital General de Millbrook. Ahora trabajaba en una pequeña clínica sobrecargada en las afueras del pueblo, tratando dolencias menores y manejando interminables papeleos. Las paredes de la clínica, decoradas con pósters desactualizados y pintura blanca estéril, eran un contraste stark con su oficina alguna vez lujosa. Sus pacientes eran corteses pero indiferentes, ajenos a la vida que alguna vez llevó. Cada día, Marisa cargaba con el peso del arrepentimiento. Las miradas de sus hijos, ahora adultos, eran la carga más pesada. La visitaban ocasionalmente por deber más que por afecto, sus conversaciones eran corteses pero distantes. Emma, con su gracia inquebrantable, a menudo hablaba con un tono de decepción tranquila. Thomas, siempre pragmático, limitaba sus palabras a lo necesario. Lucas, aunque respetuoso, rara vez se quedaba mucho tiempo. La culpa era implacable, agravada por el conocimiento de que Alex, a quien había traicionado tan profundamente, se había convertido en el ancla en sus vidas. Él había triunfado de maneras que ella no podía imaginar, construyendo un legado que sus elecciones casi habían destruido. El trabajo de Marisa en la clínica era una penitencia magra, y aunque intentaba reconciliarse con su pasado, el daño era irreparable. Bruce, alguna vez el carismático asesor financiero con una sonrisa perfecta, ahora trabajaba como contador de nivel medio en Odd Innovations. La ironía no se le perdía. La empresa que ahora servía había sido construida por el hombre que traicionó. Su cubículo, pequeño e impersonal, era un recordatorio constante de cuánto había caído. Cada mañana marcaba su entrada, evitando las miradas de colegas más jóvenes y ambiciosos que habían escuchado susurros de su pasado. Su vida personal era igualmente sombría. Kriste, su exesposa, lo había dejado con nada más que la ropa que empacó apresuradamente. Su divorcio fue rápido y despiadado, dejándolo sin activos significativos ni posición social. Los intentos de reconectar con sus hijos eran recibidos con indiferencia, y a menudo cenaba solo en su apartamento de una habitación, el silencio ensordecedor.
Caroline no estaba mejor. Vivía en un modesto hogar de retiro lejos de la gran finca donde alguna vez entretuvo a la élite de Millbrook. Su habitación era pequeña, escasamente decorada con fotos familiares desvaídas y algunos recuerdos preciados. El personal era amable pero distante, y los otros residentes la trataban como una inquilina más, ajenos a su antigua influencia. Alejada de sus nietos, Caroline se encontraba sola en sus años crepusculares. Las elecciones que había hecho para controlar la vida de Alex le habían costado todo: su familia, su reputación y su dignidad. Pasaba sus días en reflexión silenciosa, repitiendo los momentos que llevaron a su caída. Las cartas de sus nietos, cuando llegaban, eran breves y formales, desprovistas de calor. Alex, aunque diligente en proveerle apoyo financiero, permanecía resueltamente distante. En marcado contraste con sus padres biológicos, Thomas, Emma y Lucas habían florecido bajo la mentoría de Alex y la estabilidad proporcionada por sus fondos fiduciarios. Thomas, ahora una estrella en ascenso en Odd Innovations, había ganado su lugar como director de operaciones a través del trabajo duro y la determinación. A menudo buscaba el consejo de Alex, su relación construida sobre respeto mutuo y valores compartidos. Ya no solo una figura paterna, Alex se había convertido en un mentor, un modelo a seguir del tipo de hombre que Thomas aspiraba a ser. Emma había forjado su propio camino como líder en la comunidad artística, su programa de movimiento terapéutico para sobrevivientes de trauma había ganado reconocimiento nacional, mezclando su amor por la danza con una profunda empatía por los demás. A menudo consultaba a Alex por consejos estratégicos, valorando su perspectiva sobre construir algo significativo desde la adversidad. Lucas, el menor, había heredado el intelecto agudo y el impulso por la innovación de Alex. A los 24 años, ya había liderado proyectos revolucionarios en tecnología blockchain, ganando elogios dentro del mundo tecnológico. Aunque trabajaba dentro de Odd Innovations, las contribuciones de Lucas destacaban por su propio mérito, sin mancha de nepotismo. Su vínculo con Alex había crecido más profundo, sus conversaciones abarcando desde tecnología hasta filosofía, cada interacción fortaleciendo aún más su conexión. A pesar de sus éxitos, los hermanos mantenían una relación cuidadosa pero distante con Marissa y Bruce. Reconocían los intentos de sus padres biológicos por reconstruir sus vidas, pero eligieron centrar las suyas en los valores de integridad y perseverancia de Alex. Para ellos, Alex no era solo un padre de nombre, que era quien había moldeado sus futuros, enseñándoles el poder de la resiliencia. Alex Odd se había convertido en un símbolo de triunfo sobre la adversidad. Odd Innovations, ahora una potencia global, no era solo una empresa tecnológica, que era un testimonio del viaje de Alex. El ethos de la compañía de transparencia e integridad reflejaba sus propios valores, resonando con empleados y clientes por igual. El parque tecnológico en Millbrook había transformado el pueblo en un centro próspero de innovación, atrayendo talento de todo el país y revitalizando la economía local. Más allá de los negocios, el impacto de Alex se extendía a la comunidad. Financió becas para estudiantes desfavorecidos, creó programas de mentoría para jóvenes emprendedores e invirtió en infraestructura que trajo nueva vida a Millbrook. Su presencia ya no era un recordatorio de los escándalos del pueblo, sino un faro de su transformación. A pesar de su éxito, Alex permanecía con los pies en la tierra. Dividía su tiempo entre Millbrook y Singapur, manteniendo el equilibrio que había definido su nueva vida. Sus noches a menudo se pasaban en reflexión silenciosa, contemplando los paisajes que había ayudado a remodelar, una taza de té verde en la mano. En días particularmente conmovedores, Alex visitaba el jardín de la azotea de la sede de Odd Innovations, donde a menudo se reunía con sus hijos. Juntos discutían sus futuros, compartían éxitos y ocasionalmente reflexionaban sobre el pasado. Para Alex, estos momentos eran su verdadero legado, no los edificios ni la riqueza, sino las relaciones que había reconstruido con honestidad y amor. Millbrook, una vez un pueblo sumido en el estancamiento, ahora prosperaba bajo la influencia de Alex. El parque tecnológico, con su arquitectura moderna y energía bulliciosa, se erguía como un símbolo de progreso. Los negocios locales florecían, las escuelas estaban mejor financiadas y las familias tenían nuevas oportunidades. El nombre de Alex se pronunciaba con admiración, su historia un recordatorio de cómo la resiliencia podía transformar no solo una vida, sino toda una comunidad. Mientras Alex caminaba por el parque tecnológico una tarde de otoño, las hojas doradas crujiendo bajo sus pies,
se detuvo a observar a un grupo de jóvenes profesionales intercambiando ideas afuera de uno de los centros de innovación. Su energía y optimismo reflejaban los suyos cuando comenzó su viaje. Por un momento, se permitió una sonrisa tranquila. El dolor del pasado no había desaparecido, pero había sido redirigido, transformado en la base de algo mucho mayor. El triunfo de Alex no estaba solo en su éxito personal, sino en las vidas que había tocado, la comunidad que había reconstruido y la familia que había elegido nutrir. Al final, la historia de Alex Oud no fue una de venganza, fue una historia de resiliencia, redención y el poder perdurable de la elección. El auditorio zumbaba de emoción mientras las familias se reunían para celebrar a los graduados. Alex Oud estaba sentado cerca de la primera fila, rodeado por Thomas y Emma, sus sonrisas reflejando el orgullo que todos sentían por Lucas. El menor de los hijos de Alex había logrado algo notable, graduándose al tope de su clase con un título en innovación blockchain, un campo que ya había comenzado a revolucionar. A medida que avanzaba la ceremonia, los pensamientos de Alex vagaban, tejiendo los temas que habían definido su viaje. La traición alguna vez lo había consumido, dejándolo a la deriva en los escombros de la vida que pensó que había construido. Las mentiras de aquellos más cercanos a él, Marisa, Bruce, incluso Caroline, habían amenazado con destruir no solo su familia, sino su propia identidad. Sin embargo, en las profundidades de esa desesperación, Alex encontró las semillas de la resiliencia. La traición, se dio cuenta, no era el fin, que era el desafío, una prueba de su capacidad para elevarse por encima del dolor y reconstruir. No permitió que la amargura lo definiera, que en cambio, la convirtió en combustible, canalizando su dolor en la creación de algo más fuerte, un legado de integridad, propósito y esperanza. La traición le había enseñado que la fuerza no se trataba de evitar el dolor, sino de enfrentarlo de frente y encontrar una manera de prosperar a pesar de él. A través de sus elecciones, Alex había demostrado que la integridad podía triunfar sobre el engaño. Construyó Oud Innovations no con atajos ni manipulación, sino con transparencia y honestidad. Su empresa se erguía como un faro de lo que era posible cuando uno elegía actuar con intención y principio. Esta misma integridad guiaba sus relaciones, especialmente con sus hijos. A pesar de su parentela, Alex nunca vaciló en su amor por ellos. Tomó la elección deliberada de ser el padre que necesitaban, mostrándoles a través de sus acciones que la familia no estaba definida por la sangre, sino por los valores y los lazos que elegían mantener. Para Alex, la familia se convirtió en un concepto reimaginado a través de la lente de su viaje. Ya no se trataba de quien compartía su ADN o quien estaba presente al comienzo de su vida. La familia era el grupo de personas que se apoyaban mutuamente, que se edificaban unos a otros y compartían en los triunfos y fracasos de los demás. Era una conexión forjada a través de la confianza, el respeto y el amor. Su relación con Thomas, Emma y Lucas epitomizaba esta nueva comprensión. Cada uno de ellos había encontrado sus propios caminos, pero regresaban a Alex no por obligación, sino porque valoraban al hombre en que se había convertido. Al elegir seguir su ejemplo, redefinieron su familia como una construida sobre resiliencia y respeto mutuo. Cuando Lucas cruzó el escenario para aceptar su diploma, el aplauso fue ensordecedor. El pecho de Alex se hinchó de orgullo, sus manos aplaudiendo más fuerte que las de nadie más. Lucas se volvió hacia el público, sus ojos buscando hasta que encontraron a Alex. Sonrió, el gesto cargando más peso que las palabras jamás podrían. Después de la ceremonia, se reunieron afuera bajo el resplandor dorado del sol poniente. Lucas se acercó a Alex, sosteniendo su diploma con fuerza. «Esto es tanto tuyo como mío», dijo, su voz firme pero emotiva. «Me enseñaste todo lo que necesitaba para llegar aquí». Alex negó con la cabeza, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. «No, Lucas», respondió, «tú lo ganaste. Yo solo te mostré lo que era posible». Thomas y Emma se unieron a ellos, y por un momento, los cuatro estuvieron juntos, una familia no unida por la sangre, sino por elección. Alex miró a sus hijos, ahora adultos, cada uno encarnando los valores que había luchado por inculcar, y sintió una profunda paz. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de ámbar y carmesí, Alex reflexionó sobre el viaje que lo había traído aquí. La traición que alguna vez lo había destrozado ahora parecía un recuerdo lejano, un capítulo en una historia de resiliencia y transformación.
Había construido una vida de propósito e integridad, una que se extendía más allá de sí mismo para tocar a su familia y comunidad. Al final, Alex había encontrado algo mayor que la venganza o la restitución, había encontrado la plenitud. Su legado no estaba solo en los edificios que había construido o las empresas que había creado, sino en las vidas que había cambiado, comenzando por la suya propia. Para Alex Ood, el viaje no había terminado, pero ya no temía lo que yacía adelante. Había enfrentado lo peor y emergido más fuerte, listo para continuar construyendo un futuro definido no por lo que se había perdido, sino por lo que se había ganado. Y por primera vez en años, mientras reía con sus hijos bajo la luz que se desvanecía, se sintió verdaderamente feliz. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.